Bienvenidos a una nueva edición del Otro Norte Podcast, una iniciativa de Morena Sonora. El día de hoy estamos muy contentos de recibir a Yumiko Palomares, actualmente secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de aquí de Morena Sonora. Yumiko, bienvenida. Muchas gracias por el espacio brindado. Yumiko, pues antes que nada, qué gusto tenerte aquí. Yo quisiera empezar, Yumiko, preguntándote cómo inicias en esto de la política, en esto del movimiento. ¿Cómo es ese primer acercamiento que tienes? Fíjate que desde la inquietud nació cuando llegué aquí a Hermosillo, Sonora. Yo soy originaria de Guaymas. Uh-huh. Por cuestiones de querer ser una profesionista, de estudiar una carrera, me viene la necesidad de salir de Guaymas y venirme a la Universidad de Sonora a estudiar Derecho. Los que son de mis años han de saber que en Guaymas pues no teníamos la oportunidad de estudiar una carrera, una profesión. Estaba una universidad que es el Itson, nada más podías estudiar los primeros semestres y los demás semestres ibas a terminar a Ciudad Obregón, pero no había derecho. Entonces mi inquietud era de estudiar derecho. Me vengo a Hermosillo, Sonora. ¿Cómo es que llegué al movimiento? Que empezamos por un movimiento de regeneración nacional, siendo estudiante de derecho. Siendo estudiante de derecho me encuentro con David Mendoza, que es compañero mío de la universidad. Nos empieza a platicar a un grupo de amigos el movimiento, me gustó mucho, empecé a investigar de López Obrador, me encantó su lucha. Yo creo que si tenemos un presidente que le ha sudado y que le ha costado, es él. El que viene de ras de suelo y no hay quien diga no es porque llegó a la silla por nacer en cuna de oro o porque simplemente venía de unos apellidos reconocidos como anteriormente se llegaba a un cargo político. Entonces empecé a seguirlo, me gustó su forma de trabajar, me gustó que era realmente con la gente de territorio, que tocaba puertas, visitó los 32 estados. Entonces yo dije, bueno, pues si estoy estudiando derecho, es para que los derechos sean respetados. Pues me gusta el movimiento, me acerco al movimiento con David Mendoza. Después nos toca registrarnos como partido en 2014. En 2014 nos toca registrarnos como partido, entonces pues para muchos fue un festejo, fue un logro, el primer logro que tenemos, porque la primera vez que se fue a Ciudad Obregón no alcanzamos lo que son las firmas que teníamos que alcanzar para ser partido. La segunda ocasión ya lo logramos. Entonces el primer registro que nos toca aquí fue en 2015. Me tocó participar en los registros de los candidatos. Hablemos de un Javier Lamarque, que fue nuestro candidato a la gobernatura. Hablemos de un Jacobo Mendoza, que fue el candidato a la presidencia municipal. Y pues hablamos de varios cuadros principales de Morena, que todavía están activos, que en aquel entonces se registraron como diputados. Una Rebeca, aquí los traigo, Estela Mar, el doctor Morales, el profe Pollo Medina, muy reconocido en la universidad, Alma Limón, Wendy Briceño, entre muchos más que se registraron y creyeron en nuestro proyecto, creyeron en Morena. En 2015 pues no éramos tan conocidos como somos ahora, ¿no? En 2015 sí le batallamos. Yo me acuerdo mucho de un dicho de nuestro querido Jacobo Mendoza, que dice, le invertimos como suela, sudor y saliva. Y aquel entonces, ¿qué es lo que le invertíamos? Tiempo, dinero y esfuerzo. Porque no sé si recuerdas que después para poder solventar los gastos que tenían los partidos, depositábamos a una cuenta. Depositábamos a una cuenta y aparte de depositar una cuenta, pues también rentábamos una oficinita, el cual se pagaba luz, se pagaba lo que es la renta. Entonces sacamos adelante lo que es el partido. En 2015 nos tocó que nos impugnaran a los candidatos, que nos querían impugnar a todos los candidatos ahí por una cuestión de pre-campaña, que no se registraron los números de pre-campaña. Entonces habla conmigo lo que es Julio Navarro, que se quedó de presidente en aquel entonces 2015, porque pues Javier Lamarque era el presidente, y se va lo que es la candidatura. Me toca hablar con Julio Navarro, lo que es Javier Lamarque y Adolfo Salazar. Me dicen, oye, tenemos esta problemática.
y yo tenía un despacho jurídico y contable con Eduardo Valencia. Entonces nos dicen, le entran. Está complicado porque nos quieren tumbar todas las candidaturas. Y dijo, pues, ¿quién dijo miedo, no? Le entramos, no teníamos mucho conocimiento, lo que era el tema de finanzas de una campaña. Estudiamos lo que teníamos que estudiar, nos tocó ir a la primera confronta en el INE. Hicimos las observaciones que nos dieron y pues se rescataron lo que son las campañas de 2015. Logramos tener un regidor aquí en Hermosillo, que fue Pedro Rivera, nuestro primer regidor. Y pues hablemos de Rochín, el diputado, ¿no? Ahí lo vamos a dejar con él. Ahí no lo vamos a dejar. Y así fue como inicié en Morena. 2018 vuelvo a tomar otra vez lo que es participar dentro de los registros de que son todos los candidatos. En 2015 pues fuimos solos porque era el primer proceso electoral que llevaba Morena, y todo partido político que es su primera vez pues no puede hacer coaliciones ni candidaturas comunes. Ya para el 2018 ya nos tocó hacer lo que es la coalición con el PES, desde el PES, el PT, Morena, si no me equivoco, ¿no? Éramos los tres en el 2018. Me toca trabajar en los registros, se hicieron las encuestas, me toca registrar a los candidatos y me toca la fortuna y la dicha que en las encuestas pues salí favorecida por el Distrito 10 de Hermosillo. Entonces me tocó ser candidata por el Distrito 10 para una diputación local en Hermosillo, la cual, pues, aparte de tener la dicha de ser candidata a la diputación, pues me toca la honra, el orgullo de aparecer en una boleta con nuestro expresidente López Obrador. Y Mico, antes de entrar de lleno a tu periodo como diputada, quería retomar lo que dijiste, que me parece muy interesante, que es muy diferente lo que está viviendo el Partido Movimiento como primera fuerza política, como fuerza hegemónica, a todos esos años donde se estaba peleando por el registro, de que era una voluntad muy grande de parte de los que estaban en ese tiempo en el movimiento. A la Yumiko de 2014-2015, si le dijera todo lo que ha pasado, el triunfo de Andrés Manuel, la confirmación de Claudia, el triunfo de Alfonso Durazo en Sonora y la gran mayoría del Congreso, ¿se lo creería Yumiko Palomares del 2014? Toda esa trayectoria de Morena, ese tan rápido el crecimiento. Que en 2014 sí creía que íbamos a ser el partido más fuerte de Sonora y de la República, sí, porque por eso trabajamos y trabajamos mucho y tocamos muchas puertas, y como muchos de mis compañeros que se han sentado aquí te puedan decir que le batallamos y le sudamos, y más aquí en Sonora, que era PRI-PAN, o sea, se pasaban el gobierno de uno a otro, y más que nada parte de un gobierno que se pasaban de PRI a PAN, eran puras familias reconocidas, eran puras familias, pero está de más mencionar los apellidos, ¿no? Pero pues que vienen desde siempre, que nada más se pasaban el cargo uno a otro. Entonces, le trabajamos, y si le trabajamos era porque un proyecto que, si bien es cierto, no es proyecto personal, pero pues tenemos nuestro corazoncito, y si le invertimos todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, todo ese sudor, tocamos todas esas miles de puertas, porque pues también fui brigadista. Todo el que pasó por Morena, que desde vino del movimiento, forzosamente tuvo que ser brigadista. Entonces, yo creo que es la recompensa de todo ese sacrificio de muchas personas que creyeron en este proyecto, y gracias a esas personas, que hay muchas que hoy no están, otra que sí nos tocó la dicha de disfrutarlo y estarlo disfrutando, y que se logró el objetivo. O sea, me siento satisfecha, me siento contenta, me siento con la gente agradecida que realmente creyó en ese proyecto. Como te digo, le batallamos para tocar puertas aquí en Sonora, y la gente que sigue creyendo, porque ahorita, si hablamos de estadísticas, todavía seguimos siendo el partido número 1, aunque la oposición diga que no, que saque encuestas,
pagadas, o sea, no, tú vas y tocas puertas y la gente cree en Morena, la gente todavía relaciona a López Obrador, la gente todavía sabe que en Morena todos los beneficios que le han dado y todos los apoyos que tienen los ciudadanos que antes no, eran ricos unos cuantos y sí había beneficios, pero había beneficios para ese círculo nada más y a los ciudadanos nunca se les volteaba a ver. Entonces, sí, sí creí. Sí, le creí. Sí. Y Mico, llega 2018, tienes este triunfo como ya como diputada local. Y yo recuerdo, quizás tú no te acuerdas de mí, pero yo iba mucho a Congreso porque trabajaba en periódico en ese momento. Y me acuerdo que estaba mucho la disputa de los matrimonios igualitarios, donde Claudia Pavlovich llegó a declarar de que mientras ella fuera gobernadora, no se iban a hacer los matrimonios igualitarios. Tú eras como la parte más visible del Congreso que traía ese tema y que luchó más por conseguir el matrimonio igualitario. ¿Cómo fue todo ese proceso? Es el tema de los matrimonios igualitarios más como ejemplo, pero en general tu gestión en esos 3 años de diputación, ¿cómo fue para ti ese trabajar para el partido desde el Congreso? Mira, te platico primero cómo fue que agarré lo que es la agenda LGBTI. Uh-huh. Nosotros cuando éramos candidatos, pues tenemos que hacer reuniones, tocar puertas, convencer a la gente porque somos la mejor opción, porque ya una vez siendo diputados vamos a ser sus portavoces. Y ahí una vez que llegamos al Congreso del Estado de Sonora, ahí no hay colores ni partidos, tú vas por la gente. Nos sentamos con varios grupos de la comunidad, nos presentaron su agenda y yo en lo personal me comprometí, al igual de que varios de mis compañeros diputados, que íbamos a retomar esa agenda en el legislativo, porque nunca, jamás nadie había tenido el valor, la valentía o realmente hacer su chamba que le corresponde, porque aunque sean minorías, son ciudadanos y pagan los impuestos como cualquier otro. Entonces, teníamos una deuda con ellos como ciudadano y teníamos una deuda también con el representante que estuvo antes, que no hizo nada por ellos. Entonces esa deuda la teníamos que pagar sí o sí. ¿Y por qué teníamos una deuda? Porque nosotros somos un partido que nace con la Secretaría de la Diversidad Sexual. Entonces, si somos un partido que nace con la diversidad sexual, tenemos que agarrar esa agenda y defender los derechos. Y agarré esa agenda, fui la primera diputada que subió a tribuna con el tema de la comunidad LGBT en el estado de Sonora. Sí fue muy difícil porque tenía la oposición lo que es la gobernadora, con las declaraciones que anteriormente tú mencionaste, y pues tenía la mayoría también de los diputados, porque hablemos que aunque fuimos en una candidatura común, teníamos un partido que era religioso. Entonces sabíamos que no lo iba a votar a favor, pero sin embargo teníamos que alzar esa voz, teníamos que empezar con ese granito de arena y teníamos que empezar con esa lucha para que esa lucha siguiera y se lograra el objetivo. Lo que es la legislatura en general, sí quedamos mucho a deber, pero no por falta de trabajo de los diputados, no por falta de gestión de lo que tenías en tu agenda legislativa. Yo participé en 13 comisiones, en 12 era secretaria y en lo que es la comisión de vivienda era la presidenta, pero hablemos de un COVID. Que un COVID llegó y nos corta la mitad de la legislatura. Entonces, todas esas iniciativas que presentamos, pues ya no se pudieron concluir porque únicamente nos hablaban para sesiones extraordinarias, pero era para la cuestión del recurso etiquetarlo más a salud, porque era la necesidad y era la prioridad que se vivía en aquel momento. Todo estaba destinado para... Todo estaba destinado. Pues se redireccionó, ¿no? Yumiko, en 2021, con la entrada del gobernador, una de las primeras iniciativas del Congreso fue el pasar matrimonios igualitarios. ¿Qué sentiste tú de ese trabajo que había realizado por 3 años? De que yo sé que te enfrentaste, lo viví, de que hubo muchos... No, y te me olvidó decirte todavía. Fueron personas
religiosas y estuvieron en la escalinata del Congreso del Estado rezándome 40 días. Se fueron a rezar. Yo también soy católica, o sea, yo también soy devota de una virgen, pero pues nosotros como legisladores salimos de la casa y dejamos un chaleco y nos colgamos otro. Y ya siendo legisladora, yo tenía que representar a esa comunidad. Yo tenía el compromiso de sacar adelante ese tema y como te digo, quedamos a deber, pero por COVID, ¿no? Por COVID sí se quedaron muchas iniciativas a medias, pero lo bueno, que llegando a nuestro gobernador, es una de las iniciativas que saca nuestra diputada Celeste Tadei y la diputada de Movimiento Ciudadano, y pues se logró el objetivo, y qué bueno que se logró, porque el estado de Sonora estaba en desacato, porque la Suprema Corte de Justicia desde el 2010, ya había decretado que el matrimonio igualitario. Entonces éramos uno de los estados que estábamos en desacato y es lo que yo peleaba, que era un estado que estaba en desacato. Los derechos no se discuten ni se ponen sobre la mesa, los derechos simplemente se aplican y es lo que yo siempre peleé, pero pues ya se logró el objetivo. Y Mico, vamos a ir a la primera pausa, te invitamos a ver esta cápsula y regresamos. Bueno, me siento muy contento primeramente de haber apoyado la recuperación de una de las áreas emblemáticas de la capital y que han representado mucho en la formación de las familias hermosillenses. Y segundo, muy satisfecho de cumplir con uno de los compromisos más importantes que hice en campaña. Hemos invertido aquí un poquito más de 500 millones de pesos, son 40 hectáreas, es un mundo de construcción, ¿no? Le metes 100 millones de pesos y no se notan, pero vean ustedes todas las obras, vean cómo estaba. Este es esta. Tomen aquí para que vean cómo estaba y cómo está. Pero así estaban 40 hectáreas, así estaban. O sea, era un nido de ratas, era un nido de basura, era un nido de... En fin, son 40 hectáreas en donde nadie entraba, ¿no? Hemos sembrado 11,000 árboles, vean ustedes, ya los pueden ver. Todos estos arbolitos los sembramos hace un año y ya tomaron cuerpo. Y en 5 años, imaginen la sombra que van a dar todos estos árboles. Yo digo que esto se va a convertir muy pronto en un equivalente al bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, y lo digo sin exagerar. Morena, la esperanza de México. Y regresamos al Otro Norte Podcast. Soy Omar Quintana y estamos con Yumiko Palomares, actual secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sonora. Yumiko, ya nos contaste cómo iniciaste en el obradorismo, tu función en el Congreso del Estado de Sonora. Ahora estás en otra situación, ya dentro del partido, como secretaria de Finanzas. ¿Cómo ha sido ese cambio de contribuir como representante popular ahora a estar ya dentro de la estructura del partido, digamos, en una secretaría que es vital para el funcionamiento? Pues un compromiso muy grande y creo que lo he tomado como debe de ser, sobre todo a la secretaría que me corresponde representar, que es la Secretaría de Finanzas. Pues unas finanzas tenemos en el estado de Sonora, unas finanzas sanas en Morena, transparentes, manejamos 2 tipos de recursos, el ordinario y el programado. Todo se sube a un sistema integral de fiscalización en tiempo y forma tal y como nos los especifica el INE. Hay un portal de transparencia que todo el ciudadano que quiera saber sobre las cuentas, cómo se maneja el recurso ordinario y el recurso de gasto programado, nos los puede hacer llegar y le contestamos en tiempo y forma. Tenemos un área especial para transparencia nada más y estar al pendiente del portal. ¿Cómo es la relación con Morena Nacional desde Secretaría de Finanzas? No, trabajamos muy de la mano porque pues es recurso público, ¿no? Es un recurso público y es un recurso que está muy observado. Forzosamente tiene que trabajar de la mano con Secretaría de Finanzas Nacional y Secretaría de Finanzas Estatal. Todo lo que se hace, de hecho ayer acabamos de tener una reunión. Empezamos con los eventos de gasto programado de la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Formación Política.
cómo es que se van a ejercer esos recursos, cómo los vamos a etiquetar, y sobre todo nosotros buscamos que sean precios de mercado, que no sean unos precios de que, por ejemplo, esta pluma nos los vaya a meter un proveedor a 50 pesos o un lápiz 100 pesos. No, hacemos las 3 cotizaciones. En base a las 3 cotizaciones, pues hay una de que nos convenga más, y sí cuidamos sobre todo que sean precios de mercado, porque no nada más es meter una factura, una cotización, sino que hay que cuidar el recurso público. Pues vengo de una diputación, que nosotros aprobábamos lo que es el presupuesto del gobierno del estado, y pedíamos eso, la transparencia. Después de la diputación me voy a trabajar a Contraloría del Estado, que prácticamente también es relacionado con el recurso público. Entonces me toca la secretaría, que es lo que tengo que hacer, lo propio. Claro. Yumiko, desde tus inicios, pues, ¿nos puedes dar todo un panorama de cómo ha sido el movimiento del obradorismo, de la 4T, de la fundación del partido? Son 12 años, ahorita hablábamos de lo rápido que ha crecido el partido en 12 años, de ser un fenómeno a nivel mundial casi irreplicable. ¿Cómo en Sonora, que siempre se ha dicho que la gente en Sonora siempre había estado muy centro derecha ideológicamente, ¿cómo ves a la gente actualmente en Sonora en relación a la 4T? ¿La sientes convencida del proyecto? ¿Cómo sientes tú el termómetro social? La miro con corazón guinda, con gorra de Morena y chaleco de Morena. Así los miro ahora. Somos millones y seremos muchos más. Nos vamos, me dice Sonora. Sonora, pues tenemos muchos municipios, y quiero hablar de un municipio en especial, mi querido Guaymas, de donde soy, donde me vieron nacer, donde me vieron crecer. Pues, ¿cómo ha cambiado? O sea, todos los proyectos buenos que tienen, los proyectos que ya se han aplicado. Yo creo que si nos vamos en un antes y un después, pues se ocupa esto que tenemos: un gobierno federal, un gobierno estatal y un gobierno municipal trabajando de la mano. ¿Para qué? Para el bienestar de cada uno de los ciudadanos. A futuro, Yumiko, ¿cómo ves la evolución del partido? ¿Hacia dónde debe ir el partido y el partido Movimiento? Y tanto en México como en Sonora. ¿Cómo? O sea, ¿hacia dónde tenemos que llegar? ¿A dónde llegamos? Es mantenernos donde llegamos. Tenemos orgullosamente una presidenta de la República. Tenemos un gobernador. Tenemos diputadas en los congresos de los estados. Tenemos diputadas en la Cámara Alta. ¿Qué podemos decir en cuestión, hablando que estamos en el 8M? ¿Cómo hemos evolucionado tanto en todos los géneros, no económicos, los apoyos que se dan, toda la infraestructura que traen? Hablemos de las casas, o sea, la gente que nunca había tenido la oportunidad de adquirir una casa, ya van a tener esa oportunidad de adquirir. ¿Cuántas casas se van a dar? Todo eso que hemos evolucionado, pues es mantenerlo y seguir luchando por eso. Morena está haciendo ya lo que son reformas nada más por el momento, no nada más por el momento, son reformas constitucionales. Se está trabajando para que esas reformas se queden ya. Claro. Y Mico, ya finalmente, la última pregunta, antes de las recomendaciones, es ¿qué significa la 4T para Yumiko Palomares? Ay, la 4T. Yo sí que soy de corazón guinda. Te podría decir que la 4T cambió mi vida. La 4T cambió mi vida y la cambió para bien. Todo eso que yo en un momento creí, luché y aposté para eso, porque pues los que venimos desde el movimiento discutíamos con gente, en un desayuno, en una comida, con tu misma familia, de que están locos, el viejito, que es y el otro. Hay gente que sí le sufrimos en la familia, con los amigos, en el trabajo. Entonces, es una satisfacción tan grande que tengo, es una satisfacción que voy a seguir aquí en el proyecto. El proyecto es muy noble, el proyecto da para más.
simplemente como estamos en las encuestas rumbo al 27, nada más con la pura marca Morena, sin ponerles nombres ni apellidos. O sea, con la pura marca Morena ya tenemos el estado ganado, ya tenemos la mayoría de los municipios ganados y de nueva cuenta las diputaciones locales y las diputaciones federales. ¿Y por qué? Porque le seguimos trabajando con el simple hecho de que yo sea una secretaria que esté aquí en el partido y que sea la secretaria de finanzas y que lo mío es 100% administrativo. No voy a salir a brigadear, ¿verdad? Y es lo que estábamos comentando antes de entrar a esa entrevista, que te dije, es que me tengo que ir a brigadear ahorita. Nosotros seguimos tocando puertas. No porque ya tenemos lo que queríamos, vamos a dejar eso de la mano, porque si algo hizo nuestro expresidente y siempre nos ha pedido trabajar en territorio, seguir tocando puertas. Yo no los quiero en oficinas y tampoco detrás de un escritorio, y lo mismo nos dice nuestro gobernador y nuestro presidente del Consejo Nacional. Sigan tocando puertas. Claro. Y Yumiko, ya esta es la última pregunta que se la hacemos a todos los invitados, como una forma para que también podamos ver, siento yo que cuando dan las recomendaciones vemos un poquito detrás de la figura, que es cuál es tu canción favorita, la que te hace resonar, y alguna película o libro que quisiera recomendar. Fíjate que hay una canción que a lo mejor para muchos van a decir, esa canción, ¿pero qué? Pero yo la escucho y me viajo, y no simplemente te podría decir en cosas amorosas, sino que logra tu objetivo, o sea, lucha por lo que quieres. Penélope. Okay. Penélope, y pues el libro, el emblemático El Principito. Okay. Con el que empezamos. Con el que empezamos todos. Yo creo que es algo que llegó para quedarse con nosotros, y conforme vayas evolucionando de tu niñez, de tu adolescencia, de tu madurez, de tu etapa de madre, siempre hay algo de este libro. Lo vuelves a descubrir cada día, ¿no? Secretaria, pues muchas gracias por darnos el tiempo, un placer tenerte aquí con nosotros. No, gracias a ti por el espacio, un saludo a todos. Esto fue El Otro Norte, estuvimos con la Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal, Yumiko Palomares. Nos vemos en la siguiente semana, muchas gracias.